Bendiciones abundantes, les habla el pastor Hernán Bernal. Que la gracia, el poder y el amor de Dios sea derramado en cada uno de sus corazones. Estamos en el programa Una Vida con Propósito y en este día vengo a hablarles acerca de lo que es la gracia de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Y el apóstol Pablo allí manifiesta a través de esta carta, dice el versículo 9: porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Allí el apóstol Pablo expresa que gracias a la bondad de Dios, él es lo que es. En este caso él está refiriéndose a su ministerio como apóstol. Y aunque dice la palabra él que él entró como un abortivo, pero algo importante que señala allí el apóstol Pablo es que Dios lo llamó por su infinito amor y por su infinita misericordia. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la doctrina de la salvación. Dice la palabra que viene por medio de la fe. Cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, la gracia de Dios llega a nuestras vidas, llega a nuestros corazones. Y cuando vamos a la palabra del Señor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor nos dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Cuando empezamos a ver en la palabra del Señor algunos ejemplos de algunas personas a las cuales Dios llamó por su gracia, podemos ir a María. Dice la palabra que el ángel se le aparece y le dice: llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús dice: bendita eres entre las mujeres. Pero algo que empieza a manifestarlo es que la gracia de Dios la alcanzó para el propósito de Dios en el cual Dios tenía para con ella y para con el ministerio que iba a venir a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero algo que manifiesta era: bendita eres entre las mujeres. O sea, Dios derramó de su gracia sobre esta mujer que era temerosa del Señor, una mujer que caminaba bajo sus propósitos, pero su infinita gracia, su infinita bondad, su infinita misericordia la alcanzó, y Dios tenía un propósito especial para con ella, al igual que como Dios tiene un propósito especial para con cada uno de nosotros. Cuando Jesús viene a la tierra, dice la palabra del Señor que este niño iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, iba creciendo en la estatura, pero también dice la palabra que él iba creciendo en la gracia. Y todos sabemos que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, y la palabra de Dios dice que él aprendió obediencia. Dice la palabra del Señor que él tenía una comunión íntima con el Señor, tenía con su Padre, tenía esa relación la cual el Padre siempre está esperando que nosotros tengamos con Él, como lo dice la palabra del Señor en el capítulo 17 de Juan, donde dice que el Señor desea que todos y nosotros seamos uno, así como Jesús fue con Él uno solo. Pero aquí la palabra dice que Él iba creciendo también en esa gracia. Y usted y yo vamos creciendo en la gracia del Señor. Desde que Dios nos llamó, su gracia va cada día en aumento sobre cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo se refiere a las diferentes cartas, él menciona y le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Filipenses, a la iglesia, a todas las iglesias le dice: gracia y paz sean sobre ustedes. Y él siempre ora por ellos para que la gracia de Dios siempre esté y que ellos caminen bajo esa gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre sea con todos vosotros, expresa el apóstol Pablo. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia, vemos en la palabra del Señor que es uno de los términos más usados en la Biblia, y la gracia tiene que ver con la benevolencia de Dios para con nosotros, tiene que ver con su misericordia, la cual dice la palabra que nos sostiene cada día, tiene que ver con la bendición que Dios ha derramado sobre nuestros corazones, tiene que ver con lo que la Biblia dice, que riquezas espirituales nos fueron dadas a cada uno de nosotros, a sus hijos, los cuales creemos en Él. O sea, la gracia de Dios fue derramada en nuestros corazones, y gracias a ello es que usted y yo mantenemos en pie, y gracias a ello es que hay un propósito especial de Dios para con nuestras vidas. La gracia viene a ser la bondad, viene a ser el bien que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Cuando vemos en Apocalipsis, el apóstol Juan habla sobre esa gracia y le da la importancia. Por ejemplo, cuando le habla a las 7 iglesias,
le escribe a las 7 iglesias que están en Asia y dice: gracia y paz sea a cada uno de vosotros. Lo primero que él señala es que la gracia de Dios siempre sea sobre cada uno de esas iglesias y la paz sea derramada en cada uno de sus corazones. Y cuando leemos el último versículo de la Biblia, Apocalipsis versículo 22, versículo 21, donde el apóstol Juan habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla sobre lo glorioso, sobre todo lo que Dios ha determinado para los últimos tiempos. Él termina en el último versículo de la Biblia, versículo 21, y él expresa y dice: gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vuestros corazones. Entonces vemos la importancia de que estos apóstoles hablen de que usted y yo estamos caminando bajo esa gracia. El apóstol Pedro también lo señala cuando dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos dicen que esos profetas del Antiguo Testamento estaban meditando en sus corazones, estaban viendo esa gracia que iba a ser determinada sobre nuestras vidas a partir del momento que nuestro Señor Jesucristo vino acá a la tierra, y ellos inquirieron y diligentemente indagaron sobre esta gracia, sobre sobre lo que Dios había determinado, sobre su plan maravilloso, sobre su bendición, sobre su amor que iba a ser derramado de una manera hermosa, como dijo el Señor: yo me voy, pero el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, y ese Espíritu Santo está haciendo una obra hermosa y maravillosa, porque usted y yo somos templo y morada de su Santo Espíritu. Y el apóstol Pedro también lo expresa, y él dice: gracia y paz siempre sean multiplicadas. O sea, esos apóstoles estaban orando constantemente al Señor para que esa gracia aumente sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de cada una de nuestras familias, porque la gracia de Dios es lo que nos sostiene. Cuando aquí el apóstol Pablo, en la cita que hablaba al principio, él dice en 1 Corintios capítulo 15, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios es que usted y yo somos lo que somos. Y él dice que esa gracia que estuvo sobre la vida de él, esa gracia no fue en vano, sino que él corresponde a esa gracia. O sea, él reconoce cómo el amor de Dios lo ha alcanzado a él, y él camina bajo esa voluntad, bajo esos propósitos. Y es que cuando nosotros entendemos que esa gracia de Dios está en nosotros, y ese amor infinito en el cual usted y yo no somos merecedores, nosotros correspondemos a ese amor, nosotros le servimos, nosotros obedecemos, nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque sabemos que Dios ha determinado algo glorioso y algo maravilloso, lo cual dice la palabra, o lo expresa el apóstol Pedro: las personas de afuera del mundo, las personas que hacen lo malo, rechazan esa gracia a la cual Dios está llamando a los hombres para que vengan a Él y puedan ser partícipes de su gloria y de su herencia, como lo señala la palabra del Señor. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, nos habla de una salvación, y dice en el versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra de Dios dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Es un don perfecto, es un don que viene de parte de Dios para tu vida y para mi vida, en la cual nosotros no somos merecedores, pero esa gracia vino sobre usted y sobre mí, y esa gracia nos alcanzó. Y él expresa y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el hombre, si fuera por obras, el hombre, en medio de las obras que ese hombre hiciera, se exaltara, se gloriara a sí mismo, porque cualquier persona pudiese hacer una obra con otra persona y pudiese decir o justificarse a sí mismo, decir: aquella persona está bien, tal vez porque yo la ayudé o porque yo puse mi mano sobre esa persona, pero resulta que la salvación viene por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido para con cada uno de nosotros. Entonces allí en Efesios dice el apóstol Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo, es algo que viene de parte del Señor. Y cuando nosotros meditamos sobre eso, de verdad le damos gracias a Dios por el llamado que ha hecho a nuestras vidas, no siendo merecedores, y que aquí el apóstol Pablo lo expresa.
Dice, aunque no soy digno, aunque yo perseguía a la iglesia, porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia del Señor y él estuvo allí en esas persecuciones que se hacía a la iglesia, pero algo que él entiende y dice, de la cual no soy digno, pero Dios me llamó por su infinito amor y por su infinita misericordia. Y cuando leemos en la Biblia que dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, es porque ese favor inmerecido de Dios está sobre el hombre. Ese favor inmerecido de Dios está sobre toda persona, que dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero esa gracia de Dios, usted y yo necesitamos caminar y necesitamos corresponder a lo bondadoso, a lo grande y lo maravilloso que Dios ha hecho sobre cada uno de nuestras vidas. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, está hablando de que a usted y a mí nos fue dada la gracia del Señor, pero conforme a la medida del Señor, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, conforme Dios determinó que sea para con el que Él quiere, dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra que usted y yo vamos creciendo en la medida de fe, pero aquí la palabra también me está diciendo que cada uno vamos creciendo en esa gracia conforme Dios lo ha determinado sobre cada una de nuestras vidas. Entonces Dios nos enseña la palabra que Él puede aumentar esa gracia en cada uno de nosotros, esa gracia en la cual usted y yo fuimos llamados. Y por eso el apóstol Pedro, en el segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo que usted y yo tenemos que corresponder a esa gracia, tenemos que ser hijos obedientes, tenemos que dirigirnos bien, como decía el apóstol Pablo, dice, militando la buena carrera de fe, presentándonos como obreros aprobados, dignos del supremo llamamiento de Dios que ha hecho a cada uno de nuestras vidas, y que no menospreciemos esa gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él dice que usted y yo necesitamos crecer en esa gracia. Pero también dice la palabra del Señor que esa gracia en algún momento también puede disminuir, cuando dice la epístola de Santiago capítulo 4 versículo 6, Santiago 4 versículo 6, donde dice, pero Él da mayor gracia al humilde. O sea que el humilde Dios le da una gracia aún mayor, pero también dice la palabra que Él resiste al soberbio. O sea, Él no puede seguir derramando de su gracia, de su favor, de su misericordia a aquel que retiene, a aquel que es soberbio, a aquel que no quiere aceptar lo que Dios está ofreciendo, que es esa vida gloriosa y esa vida maravillosa que Dios ha determinado sobre su vida, sobre mi vida y sobre nuestras familias. Es como cuando un padre tiene sus hijos y sus hijos caminan en esa obediencia que el padre les ha enseñado o su mamá les ha enseñado. Entonces ese amor del padre corresponde a un nivel mayor. Yo sé que como padres amamos a nuestros hijos, pero hay cosas en las cuales nuestros hijos, cuando nosotros vemos que esos hijos caminan en humildad, que esos hijos corresponden al amor que el padre les ha dado, los padres crece esa gracia, crece ese amor, crece ese corresponder a ese amor que sus hijos están demostrando para con ellos. Nuestro Dios Padre Todopoderoso, el deseo, dice la palabra, que es que usted y yo nos acerquemos a Él, para Él acercarse cada día a nuestras vidas. La gracia de Dios en nosotros hace que nosotros le amemos más a Él, que le sirvamos más, que nos entreguemos a Él más de corazón, que tengamos más pasión. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero la Biblia también nos enseña que esa gracia debemos mantenerla, y dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15, dice, no sea que en alguno, brotando alguna raíz de amargura, deje de alcanzar la gracia del Señor. Que nuestros corazones sean guardados, que nuestros corazones sean rectos delante del Señor, y para que la gracia de Dios cada día nos llene, nos alcance, nos nutre. Por eso esta palabra nos enseña que ellos oraban para que la gracia de Dios sea multiplicada en cada uno de nuestros corazones.
Yo quiero en este momento hacer una oración y darle gracias a Dios por su gracia, por ese llamado especial que ha hecho en nuestras vidas, porque Dios así lo determinó. Dice la Biblia que Él nos llamó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. Y dice que Él preparó todas las cosas en las cuales usted y yo caminamos. Dice, Él ya las preparó de antemano para que usted y yo caminásemos bajo esa gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por ese llamamiento que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Un llamamiento, Padre, que hoy entendemos que no es por obras que nosotros hayamos hecho, sino por tu gracia, por tu infinito amor y misericordia, porque tu grande amor nos alcanzó, no que nosotros te hayamos buscado primero, sino que tú nos buscaste a nosotros, dice la palabra, y tú nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, nos predestinaste, Señor, para que pudiésemos caminar bajo esa gracia, una gracia que hoy en día hace que nosotros seamos participantes de esa gloria divina, que podamos participar de esa herencia incorruptible, que podamos disfrutar de las riquezas espirituales, las cuales tú, Señor Padre, has determinado que cada uno de nosotros caminemos. Y gracias a esa gracia, Señor, somos herederos y coherederos, dice tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a que como hijos amados, Señor, esa gracia sea multiplicada en nosotros, Señor, y que podamos ser hijos obedientes, que podamos hacer lo que el Padre nos ha llamado a hacer, y que ese amor de Dios que tú has derramado en nosotros cada día crezca aún más y más en nuestras vidas, en nuestros corazones y en cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, alabado sea tu nombre, Señor, y exaltado. Dios les bendiga.